Hola, esta es la clase 3 de Programación desde cero. Hoy vamos a ver los operadores y tipos de expresiones, las operaciones de lectura, de escritura, las pruebas de escritorio, qué son y para qué sirven. Como ya se comentó en la clase anterior, a una variable le puedo asignar valores fijos, como ser. A una variable del tipo de dato entero le puedo asignar el valor 5, el valor 6, pero una variable es mucho más que eso. A una variable le puedo asignar los resultados de determinadas operaciones, como ser de una suma, una resta, multiplicación o algún otro cálculo. Dependiendo de los operadores utilizados, las expresiones se suelen clasificar en tres tipos: operaciones algebraicas, relacionales y lógicas. Los operadores algebraicos nos sirven para llevar a cabo cálculos u operaciones matemáticas, financieras, estadísticas, hasta científicas. Los operadores relacionales nos sirven para comparar datos y como resultado de esa comparación se suelen obtener valores verdadero o falso. Del mismo modo, los operadores lógicos nos sirven para comparar condiciones y al igual que los relacionales nos van a brindar valores verdaderos o falsos. En Bessèges van a poder encontrar a disposición diferentes operadores. Dentro de los operadores algebraicos pueden encontrar a la suma, a la resta, multiplicación, división, módulo, como así también a funciones que quizás no son tan utilizadas como ser las funciones trigonométricas. Dentro de los relacionales se encuentran el signo igual, distinto, menor, mayor, mayor igual y menor igual. Es por eso que, recordando, nos sirven para comparar datos. Por otra parte, y dentro de los operadores lógicos, vamos a encontrar a la disyunción, representada por la letra O, la conjunción, representada por la letra I, y la negación, representada por la palabra no. En pantalla van a poder observar diferentes ejemplos de operaciones algebraicas, relacionales y lógicas. En lo que respecta a las operaciones algebraicas, pueden ver que se puede llevar a cabo una suma, una división, una multiplicación. En lo que respecta a las expresiones relacionales, y como decíamos que nos sirve para comparar datos, podemos observar que podemos comparar el valor de dos números. Por ejemplo, podemos evaluar si el número 56 es mayor al número 45, si el número 60 es o no igual al número 5, en este caso esto no es cierto, por lo tanto nos devolvería un valor falso, como así también podemos evaluar si el número 2 es menor o igual al número 5, lo cual esto es correcto, por lo tanto obtendríamos un valor verdadero. Respecto de las expresiones lógicas, y como bien ya había comentado, nos sirven para evaluar condiciones. Por lo tanto, podríamos evaluar si el número 5 es menor al 4 o el número 6 es mayor al 2. Hay que recordar un gran detalle. Las expresiones lógicas se valen de las conocidas tablas de verdad que les recomiendo que profundicen en el material que vamos a dejar disponible en la plataforma. En el caso de la disyunción, con el simple hecho de que alguna de las expresiones relacionales sea verdadera, la expresión lógica en su totalidad es considerada verdadera. Ahora bien, en el caso de la conjunción, es decir, cuando estamos utilizando la letra I, las dos expresiones relacionales que estoy comparando deben ser verdaderas para que mi expresión lógica lo sea. En el caso del ejemplo, van a ver que estamos comparando o estamos verificando si el número 2 es igual al 2, lo cual es correcto y es verdadero. Por otra parte, estamos verificando si el número 4 es mayor o igual al número 2. Como ambas expresiones relacionales son verdaderas, la expresión lógica lo es. Por último, tenemos a la negación. Si bien no es una de las funciones más utilizadas, de todos modos deben conocer su funcionalidad. Lo que hace es negar el valor obtenido de la comparación o de la expresión relacional. En el caso del ejemplo, ustedes estaban viendo que si estamos comparando si el número 4 es mayor al 2. Esto es verdadero y como la negación antecede,
nos daría un resultado de expresión lógica como falso. Es importante saber que las expresiones o las operaciones que se encuentran dentro de un algoritmo deben tener o pueden tener un determinado orden de resolución similar a los ejercicios combinados que realizábamos en matemáticas. En caso de existir una expresión con más de un tipo de operación, debemos prestarle atención y tener en cuenta el orden en que éstas tienen que ser resueltas. En primer lugar, debemos darle prioridad a las operaciones o las expresiones que se encuentran dentro de los paréntesis. Le siguen las potencias, a continuación la multiplicación, división y módulo, seguido de las sumas y las restas, y por último se deben resolver los operadores de comparación y lógicos. Por otro lado, una vez que se declaran las variables en nuestro algoritmo, estas pueden adoptar diferentes valores. La clase pasada estuvimos viendo cómo brindábamos o cómo asignábamos valores a una variable por medio de los operadores de asignación. Sin embargo, también se le pueden asignar valores por medio de la operación de lectura, es decir, por medio del ingreso de datos por teclado. Esto puede ser realizado en nuestra aplicación PSeInt por medio de la instrucción leer. Y al igual que las reglas que habíamos visto al momento de las asignaciones, estas también deben ser tenidas en cuenta. ¿Cuáles eran? Solamente se puede asignar un valor a una variable que se encuentre previamente definida. No se puede asignar a una variable un tipo de dato diferente para la cual se la declaró, y con cada asignación se pierde el valor que se encontraba almacenado en esa variable hasta ese instante. Ya repasamos cómo podemos asignar valores por medio de la instrucción leer. Ahora nos queda pendiente de repasar cómo podemos mostrar valores por pantalla al usuario en la aplicación PSeInt. Esto puede ser realizado por medio de la instrucción escribir. Esta instrucción nos va a permitir poder mostrar el valor que tiene una variable, como así también nos va a permitir mostrar un mensaje al usuario, algún mensaje de interés. ¿Cómo hacemos uso de estas instrucciones? Luego de que la variable se encuentre definida y en el caso de que quiera hacer uso de la función leer, lo único que tengo que hacer es escribir esa instrucción, escribir la instrucción leer seguida del nombre de la variable. Esto hará que cada vez o una vez que el usuario ingrese el valor que desee, se almacene de forma automática en la variable que se definió. Por otro lado, y en caso de querer mostrar por pantalla algún mensaje o el valor de alguna determinada variable, lo que se debe hacer en PSeInt es escribir, valga la redundancia, escribir la función escribir seguido de, por ejemplo, el mensaje que queremos brindar al usuario. En caso de que queramos mostrar información o algún determinado mensaje, se debe tener en cuenta que el mismo debe estar citado con comillas dobles. En el caso de que queramos mostrar el valor de una variable, debe estar la instrucción escribir seguido del nombre de la variable. Ahora bien, en el caso de que queramos mostrar un mensaje acompañado del valor de una variable, lo único que tenemos que tener en cuenta es que ambos tienen que estar separados por una coma, tal como se puede ver en el ejemplo en pantalla. Retomando este ejemplo que ya habíamos visto en la clase pasada, habrán podido notar con el repaso que dimos en este encuentro que ya habíamos utilizado las funciones de leer y escribir, solamente que no habíamos profundizado en el uso de estas funciones. Las operaciones de lectura guardaban en las variables declaradas los números que queríamos que sean sumados. Por otra parte, las operaciones de escritura mostraban en pantalla un mensaje que indicaba al usuario cuándo debía llevar a cabo el ingreso del número a ser sumado, como así también el resultado de esta suma. Las pruebas de escritorio son simulaciones del comportamiento de un algoritmo que nos permitirá a nosotros comprobar su validez y funcionalidad. Consiste en generar una tabla con tantas columnas como variables se encuentre trabajando en mi algoritmo. Nos permitirá detectar errores, omisiones, como así también oportunidades de mejora.
Esto puede ser realizado en papel por medio de una tabla, como así también por medio de la aplicación Psein. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se actualiza el valor de una variable línea por línea, es decir, a medida que avanza la ejecución de nuestro algoritmo. En este caso tenemos a la variable var1, que en cada línea de nuestro algoritmo asume un determinado valor. Van a ver que en este caso se desestimaron las líneas 1, 2 y 6, ya que estas se correspondían al inicio, al fin y a la declaración de las variables. En el caso de la línea número 3, se puede observar cómo la variable número 1 adopta el número 10. O sea, hoy, en este momento, la variable número 1 tiene el valor 10. En la línea siguiente, la variable número 1 se le suma 5. Por lo tanto, pasa a tener el valor 15. En la línea que sigue, es decir, la 5, ya teniendo en cuenta que la variable 1 vale 15, se la divide por 3 más 2, tiene y pasa a tener el valor número 7. Lo que nos permite esta prueba de escritorio es poder verificar el valor de la variable en cada instante de tiempo de nuestro algoritmo. Esto mismo puede ser verificado desde la aplicación Psein activando las opciones que se encuentran en la derecha, principalmente la denominada pruebas de escritorio. Una vez seleccionada la opción de pruebas de escritorio, se va a desplegar otra ventana, otra sección en la parte inferior. En la parte inferior de la pantalla van a poder agregar manualmente las variables que queremos evaluar. En este caso y en este ejemplo será la variable número 1. A continuación se puede proceder a la ejecución presionando el botón de ejecutar paso por paso para poder notar cómo se actualiza el valor de esta variable. Una vez concluida la ejecución paso por paso de nuestro algoritmo, van a poder notar que tuvieron que haber dado con una tabla muy similar a la que estuvimos haciendo, la que estuvimos trabajando con anterioridad. Es decir, pudimos ver paso por paso y línea por línea cómo se fue actualizando el valor de la variable número 1. Te recomiendo que practiques los ejercicios y todas las funciones que pudimos trabajar en este encuentro. Esto ha sido todo por hoy, te espero en la próxima clase.